en este capítulo. Ajá. Antes de comenzar, me gustaría un poquito hablar del contexto de Juan, porque nos vamos a enfocar específicamente a partir del versículo 19, pero tenemos que saber qué está pasando antes. Bueno, pasemos a la siguiente slide, por favor. En el capítulo 5 de Juan hay algo importante. Jesús está en Jerusalén y Jesús va a hacer un milagro importante en un lugar que se llama el estanque de Betesda. Aquí hay muchísima gente que se reúne, mucha gente enferma, porque hay una creencia de que cuando el agua se mueve, el enfermo que entra, aquí pueden ver el agua del lado derecho, ahí lo ven, entra al agua, es sanado. Jesús está ahí, se está paseando entre la gente, está viendo a la gente. Algo importante, en ese lugar también estaban todos los jefes judíos, ¿verdad? Los fariseos se encontraban ahí y Jesús sabía eso. Jesús está ahí y de pronto ve a un hombre que está tirado, un hombre paralítico que ha estado enfermo por más de 38 años. Este hombre ha tratado de entrar a tiempo al estanque para ser sanado, pero nunca llega a tiempo. Jesús le hace una pregunta muy importante y le dice, ¿quieres ser sanado? Y el paralítico le dice, pues no hay nadie que me meta en el estanque. Siempre que el agua se agita, hay otros que llegan antes de mí. Y Jesús le responde, toma tu lecho, levántate y anda. Es un milagro increíble porque el paralítico nunca aquí se ve de la fe del paralítico ni nada. Fue un milagro instantáneo, un milagro directo que no está relacionado con la fe del paralítico. Bueno, este paralítico se levanta, toma su lecho y se va. Algo importante es que ese día era el sabbat, el sábado, y sabemos que el sabbat para los judíos es el día de reposo, ¿verdad? Pero muchos de los fariseos y muchos de los judíos habían como que cambiado la idea del sabbat, no entendían la idea del sabbat y si no lo habían hecho como una obligación a tal punto que prohibían todo, no podían hacer nada en el sabbat. Entonces, estos líderes judíos, estos fariseos, ven a este hombre caminando con su lecho es eso que ven aquí abajo, era como un colchoncito donde él estaba apoyándose, y lo ven caminando y le dicen, ¿por qué estás caminando con tu lecho? Se consideraba como que estuviera haciendo un trabajo en el sábado. Y este hombre les contesta, el hombre que me sanó, y le dice, el hombre que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que anduviera. Y algo curioso aquí es que estos fariseos no se preocupan por quién lo sanó, se preocupan por quién fue el que rompió la regla del sábado. Y le dicen, ¿quién fue el que te dijo que tomaras tu lecho? No le dicen, ¿quién fue el que te sanó? Les hago estos comentarios para que se den cuenta cómo era la religión en ese tiempo. Y pues él le dice, yo no lo conozco, yo no sé quién fue, pero Jesús sí sabía todo esto porque había un propósito detrás de todo el milagro y de todo lo que Dios estaba haciendo. Jesús regresa al templo y encuentra ahí al paralítico y le dice, ve a tu casa, no hagas nada para que no te venga algo peor, ya no peques para que te venga algo peor. Entonces podemos ver que aquí, porque una de las causas por las cuales los judíos creían en que pasaban las enfermedades era por causa del pecado, ¿verdad? Y Jesús le dice eso. Pareciera que en este caso del paralítico, su enfermedad sí había venido por el pecado, ¿verdad? Y le dice que se vaya. Pero ¿a quién creen que encuentra Jesús ahí en el templo? A los Dios. fariseos, exactamente, a los líderes. Y todo esto el Señor lo venía orquestando. Era el propósito de Jesús, porque Jesús iba a revelarse. Ahora, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado se reveló a una mujer samaritana, una persona que nada que ver, ¿verdad? Pero ahora se iba a revelar a los líderes, a los líderes del pueblo judío. Entonces están estos líderes ahí y Jesús les dice, mi padre sigue trabajando, entonces yo tengo que seguir trabajando. Entonces los judíos casi se infartan, porque el Señor Jesús primero rompió la regla de hacer un milagro en el día de reposo, que para ellos eso fue algo terrible. Y luego se atrevió a decir que Dios era su padre. Entonces los judíos se empiezan a enojar, es donde empieza el odio por Jesús y la persecución. Y Jesús en ese momento,
cuando hay muchísimos judíos ahí, imagínense que estaba lleno de judíos, empieza a dar declaraciones acerca de él. Y ahora sí vamos a entrar en lo que nosotras estudiamos, ¿verdad? Vamos al versículo 19. Todas tienen su hoja, ¿verdad? Me voy a ir lentamente para que podamos digerir todo lo que tiene esta información. Jesús primero les dice, vamos, si alguien puede leer el 19 por mí. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muy bien, gracias, Tita. Aquí yo les pedí que subrayaran en rojo todo lo que Jesús declaraba acerca de su dependencia con el Padre, ¿se acuerdan? Sí. Y este es el primer versículo que nos habla acerca de esto. Nos habla acerca de una dependencia, porque el Señor Jesús les está diciendo ahí, de cierto, de cierto. ¿Y qué significa de cierto, de cierto? Les voy a dar una clavecita aquí para las que no saben esto. De cierto, viene del hebreo amén y amén, que quiere decir, tengo una confianza total de lo que les voy a decir. Lo que voy a decir es muy importante y tengo la confianza de que esto va a pasar o está pasando. Algo importante es que solo el Señor Jesús utiliza estas palabras antes de dar una afirmación. Entonces, solo el Señor Jesús utiliza estos vocablos, de cierto, o sea, tengo la plena confianza de que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Bueno, aquí vemos en la primera proclamación de dependencia total al Padre. Me gustaría ir a la hojita de explicación acerca de la dependencia. Muchas veces nosotros pensamos que la dependencia es algo malo, ¿verdad? De hecho, el mundo nos ha enseñado ser independientes, ¿verdad? El mundo ve la independencia como algo increíble. Si se dan cuenta, todo el tiempo estamos recibiendo información de mujeres independientes, mujeres sean independientes, tengan sus trabajos, no tienen que estar bajo nadie, ¿verdad? O aquí en Estados Unidos, algo que se enseña es que los hijos a los 18 años se van de sus casas. Y ves a los papás y te dicen, es que mi hijo ya tiene que ser independiente, ya es tiempo que vuele, es tiempo que salga. Algo curioso de la independencia, ¿podemos pasar a la siguiente página, por favor? Ajá. La independencia te produce una sensación de poder. Vamos a ver cuál es la definición de independencia. ¿Alguien quisiera leer y qué es la independencia por mí? Es el antónimo de dependencia. Es todo ser o toda cosa que puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas. ¿Me sigo? Como independencia se denomina la cualidad o condición de independiente. Como tal, se relaciona con la noción de libertad, es decir, la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena es lo opuesto a la dependencia. La independencia te produce una sensación placentera de poder o orgullo. Bueno, gracias, Atalia. Lo que estoy tratando, al poner esto, lo que estoy tratando de aquí de que podamos entender, no es que la independencia sea mala, no se trata que entendamos eso, sino que Dios quiere una dependencia de nosotros. Y el primer ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús jamás mostró una independencia del Padre, ni hizo nada fuera sin la voluntad del Padre. Él es el primero que nos muestra esa dependencia total, esa sumisión total al Padre. Y vamos a ver el opuesto. ¿Quién fue el primero que quiso ser independiente a tal punto de querer ser igual a Dios? Y el primero de esto, la siguiente slide, es Satanás, ¿verdad? Vamos a ver, ¿se acuerdan cuando Satanás se revela independientemente? Ya no quiere estar bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y vamos a leer el versículo que nos habla acerca de esto. Bueno, ¿alguien que lo quiera leer por mí?
O- Carlita, ¿me puedes ayudar con el versículo? Isaías 14, ¿verdad? Sí. 11 al 15 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muchas gracias, Carlita. Aquí el versículo está hablando de Satanás, ¿verdad? Y bueno, está diciendo lo que le va a pasar a Satanás, pero vamos a ver cuál fue ese sentido de independencia de Satanás. Pues dice aquí, ¿verdad? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Algo importante es que las estrellas en este versículo es traducida como los ángeles. Entonces dice, subiré a lo alto junto a los ángeles de Dios y ahí pondré mi trono. O sea, yo seré fuera de lo que Dios decidió que yo fuera, yo voy a ser más alto, ¿verdad? Yo voy a ser independiente. Y en el monte del testimonio me sentaré. En el monte del testimonio era el monte de Dios. Esa gloria solo le pertenecía a Dios. Y Satanás dice, yo voy a sentarme ahí, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes es traducida como la gloria de Dios. Y Satanás está diciendo, más arriba yo subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, puse este texto porque es el primer ser que nos muestra esa independencia, ¿verdad? Y todo lo contrario a lo que estamos viendo del Señor Jesús. El Señor Jesús es una total dependencia, total sumisión. Y de esta misma manera, Satanás engaña al ser humano para que sea independiente. Y vamos a ver ese versículo en la siguiente slide, por favor. O sea, cuando Eva y Adán están en el Edén, Dios les había dado todo y ellos vivían en una total dependencia con Dios, vivían en esa inocencia, no necesitaban saber lo bueno ni lo malo, tenían todo con Dios, pero Dios había puesto un árbol en el centro del Edén, que era el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Y Dios les había dicho a ellos, de este árbol no comerán, porque si no morirán. Y vean cómo la serpiente, Satanás, se encarga de engañar a Eva. ¿Alguien que pueda leer por mí Génesis 3:1 al 5? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos también, ¿verdad? La serpiente cómo se acerca a Eva, ¿verdad? Y le dice, no, no vas a morir si comes de este árbol, sino que sus ojos serán abiertos. Tendrán la capacidad, tendrán la independencia de saber cuál es lo bueno y lo malo. Entonces, regresemos a nuestros versículos. Esto es muy importante porque nos habla completamente del opuesto del Señor Jesús y de lo que el mundo enseña o de lo que Satanás, ¿verdad?, quiere enseñar en nosotros. Entonces, yo creo que esto a mí me ayudó mucho para poder entender un poquito que la dependencia a Dios no es algo malo. Eso es el anhelo del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que trabajar en la idea que tenemos acerca de la independencia y dependencia. Porque muchas veces piensas en dependencia y te sientes mal, te sientes frustrada. Pero Dios quiere un corazón humilde como el del Señor Jesús. Un corazón que todo el tiempo esté habitando en su presencia. Muy bien. Vamos a continuar con el 19 que estábamos leyendo. Ahí el Señor Jesús dice, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesús también está diciendo aquí la intimidad, ¿verdad?, que tiene con el Padre, porque conoce todo lo que hace el Padre.
Imagínense decir eso enfrente de los fariseos, cuando en la religión judía solamente creía en un Dios único. No podían concebir que Jesús se pusiera al igual del Padre. ¿Cómo este va a ser el Hijo de Dios, verdad? El Señor Jesús dice más adelante en el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Algo importante aquí es que el Señor Jesús quiere dejar claro la relación que Él tiene con el Padre. Porque cuando piensas en dependencia, piensas en una relación de subordinación, ¿verdad? Como que Él es el jefe, entonces yo estoy abajo, dependo y el jefe manda y yo hago lo que Él dice. Pero el Señor Jesús está dejando claro la relación de amor en dependencia. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Esa es la relación que tiene Jesús con el Padre. Y también esa es la relación de dependencia que Él quiere tener con nosotros. Una dependencia en amor. Una dependencia no puesta porque alguien te la pone a fuerza, sino porque tú decides, ¿verdad? Es increíble todo lo que están diciendo estos versículos. Bueno, después yo les pedí que ustedes subrayaran en azul cuando Jesús hablara acerca de que Él es la vida, ¿verdad? Y aquí vemos el primer, no sé si ustedes lo subrayaron. Aquí nosotros lo tenemos subrayado, dice. ¿Alguien lo quiere leer por mí? ¿El cuál? El 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Muy bien. Aquí Jesús está diciendo, ¿verdad? Está diciendo, el Padre levanta a los muertos y les da vida. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Porque eso es lo más poderoso que podía decir a un ser humano, ¿no? O sea, un ser humano que pueda entender quién te da vida y quién te quita vida, es lo más poderoso que existe. Entonces dice, como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, vamos a ver que en la Biblia hay siete casos en los que tanto Dios Padre como Dios Hijo y después los discípulos hacen milagros que tienen que ver con una persona que está muerta. Si quieren ir ¿me puedes llevar a la slide que habla acerca de eso? Ok. Bueno, aquí el Señor, los judíos sabían que Dios decía que Él daba vida y lo vemos en Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí el Señor está diciendo, se está poniendo como la autoridad más grande, ¿verdad? Dios era el único que podía hacer eso. Y ahora el Señor Jesús dice que Él también puede hacer eso. Y vemos que en la Biblia lo hizo, ¿verdad? Hay siete casos de personas que estaban muertas y fueron resucitadas. Aquí yo se las puse para que ustedes las puedan leer después. La primera fue el hijo de la viuda de Sarepta. Ahí quien hizo el milagro o quien fue utilizado para hacer el milagro fue el profeta Elías. Y Elías lo hizo en el nombre de Yahweh, ¿verdad? El nombre del Señor. Entonces, ese fue el primero. Después, también se resucita al hijo de una mujer sunamita. Y aquí la persona que Dios utiliza para este milagro es Eliseo, es otro profeta. Estos dos milagros se dan en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús resucita a 3 personas, ¿verdad? De los que tenemos contados en la Biblia, porque Juan nos dice que Dios hizo mucho más milagros que nosotros no tenemos puestos en la Biblia, pero los que tenemos puestos en la Biblia, el primero fue en Mateo 9:18, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y esa historia está muy padre porque ya el hijo estaba muerto ya en el féretro, o sea, ya estaban llevándolo, estaban en la ceremonia. Tita, si le puedes poner mute para que no escuchemos a los demás, please. Ese fue el primer milagro que hizo el Señor de resucitar a un muerto. Después resucita a Lázaro y ahí al mismo él se proclama como la resurrección y la vida. También vemos que
Pedro resucitó, ¿verdad? A una mujer llamada Tabita. Y que Pablo resucitó también, ¿verdad? A un muchacho que se había caído del techo. Bueno, es importante saber esto porque Dios proclama que Él, como el Padre resucita, Él también resucita. Y el Señor Jesús no solamente lo dice, sino que lo hace para que los judíos puedan entender esto. Vamos a regresar al versículo 22, por favor. Bueno, yo les pedí que ustedes subrayaran cuando Jesús se proclama como juez. Y este es el primero, ¿verdad? Cuando Jesús se proclama como juez. Dice ahí, ¿alguien lo quiere leer por mí? 22 y 23. 22. Ujú. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, aquí Jesús, muchas gracias. Jesús está diciendo que el Padre no juzga a nadie, sino que dio el juicio al Hijo. Entonces, eso es importante para ti, para mí, para saber quién es nuestro juez. Nuestro juez es Jesús, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a hablar también, otra vez cuando se habla acerca de esto, ¿verdad? ¿Y por qué Dios le dio al Hijo tener la capacidad de ser el juez? Dice aquí en el 23, para que todos lo honren. Y yo me puse a investigar qué es honrar aquí. Si quieres tú subrayarlo, viene del griego timao, que significa venerar, reverenciar, amar. Entonces dice, el Padre le dio al Hijo la autoridad de ser el juez para que todos lo veneren, todos lo amen, todos lo honren. Esto quiere decir que el Padre está poniendo a Jesús a la par de él en autoridad. Esto es muy importante porque en muchas religiones ven a Jesús como un profeta, pero no lo ven como Dios. Y aquí nos está explicando que Jesús es Dios y tiene la misma autoridad del Padre. Y no solamente eso, sino que el Padre quiere que Jesús sea adorado, que sea honrado, ¿verdad? Que sea amado. Y dice aquí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Wow! Esto a mí me impresiona porque eso abre nuestros ojos. Aquí está diciendo que tú no puedes honrar al Padre si no honras al Hijo. Entonces, cuando una persona viene y te dice, todas las religiones te llevan a Dios, aquí te está aclarando que no es así. Te está diciendo que tienes que honrar a Jesús para honrar al Dios Padre. Ese es el camino, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va ayudando, ¿verdad? A ver quién es el que determina nuestro destino. No es un santo, no es otra persona, es Jesús. Muy bien. Vamos a seguir con el 24, el 24, por favor. Si alguien quiere leer para mí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me dio, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, muy bien. Si puedes ver aquí, una vez más Jesús utiliza esta expresión de la que hablábamos, amén, amén, que utiliza de cierto. Se utiliza siempre cuando Él va a decir algo muy importante, que es veraz, que Él quiere que ellos entiendan que es completamente veraz, de total confianza. Entonces le está diciendo, les estoy diciendo aquí que el que oye mi palabra, ¿qué palabra? La palabra de Jesús. Y la palabra aquí quiere decir en griego logos, ¿verdad? Y logos se utiliza para la Biblia y para Jesús. Dice la palabra que Él es la palabra hecha carne. Entonces, el que oye a Jesús y oye la palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando, el que me oye a mí y cree en el Padre, tiene vida eterna. Algo curioso aquí es, ¿qué significa oír, verdad? ¿Qué es el que oye? Porque, pues,
yo puedo pensar, ay, pues yo escucho a Dios, escucho las predicaciones, o yo escucho en el YouTube, o yo pues escucho a alguien que me predica, ¿verdad? Pero la palabra, o en ese tiempo tal vez ellos pensaban que simplemente por escucharlo hablar, ¿verdad? Ya iban a tener vida eterna. Pero algo curioso es que podamos ver cuál es el significado de oír. Tú puedes encerrar la palabra oír y vamos a ver el significado tanto en griego como en hebreo. En griego, la palabra oír viene del griego akuo, A-C-U-O, y quiere decir poner atención. O sea, no es como oír nada más, es aquel que pone atención en mí. Y no se te hace curioso cuando hablamos, fija tus ojos en Cristo, aquel que pone atención en mí. Y si vamos a lo que significa la palabra en hebreo significa Shema. Y los hebreos utilizaban esa palabra para decir oye y obedece. Entonces, ahora ya a mí se me está abriendo los ojos. Dios no está diciendo que cualquiera que escucha, si escucha algo, está diciendo aquel que fija sus ojos, pone atención en mí y obedece mi palabra. ¡Wow! Eso, bueno, para mí es algo increíble. Esa es la promesa, que el que fija sus ojos en Cristo y obedece la palabra, lo que dice el Señor, y cree en el Padre, a Él es al que se le da vida eterna, ¿verdad? Ajá. Dice, Él tendrá vida eterna. Y algo importante, perdón, dice, Él tiene vida eterna. También es que subraya tu palabra tiene, porque algo que a mí me llama la atención es que no está diciendo tendrá, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, creemos en Dios, cuando muramos vamos a ir al cielo. Pero ¿qué está diciendo aquí Jesús realmente? Jesús está utilizando un verbo en presente. Está diciendo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús está hablando aquí de la vida espiritual, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada, la gente está muerta espiritualmente, hay esa separación. Pero si tú fijas tus ojos en Jesús, tú obedeces lo que Él dice y crees al que le envió, automáticamente, eso es la gracia, pasas de muerte a vida eterna. Y algo increíble con esto es que habla acerca de el reino de Dios, automáticamente ya está en ti. Dice la palabra que ya viene el Señor a morar en ti. Ahí el Señor Jesús está hablando de la vida eterna presente y más adelante va a hablar de la vida eterna futura. Eso es lo increíble de la Biblia, habla en dos sentidos de la vida eterna. ¿Ok? Creo que tenemos alguna slide acerca de eso, no me acuerdo si sí o no. ¿Podemos checar? Por favor. Bueno, ya hablamos acerca de que Jesús es... Ajá. ¿Perdón, la anterior? No, perdón, sí, la que sigue. Eso ya lo comentamos. Ok, eso es lo que vamos a ver adelante en el 25. Entonces, perdón, regresemos al 25 y ya después vamos a ver esa slide. Bueno, eso nos va quedando más claro de lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Señor Jesús acerca de él. Bueno, vamos a leer aquí. El Señor Jesús dice que Él es el dador de vida, pero también aquí dice que Él es la vida misma. Vamos a leer el 25. Si alguien puede leer para mí, por favor. ¿No leo? Sí, por favor, Tita, el 25. ¿No se escucha o se...? No se escucha, ¿verdad? A ver, 25, desierto, desierto. Sí, el 25 y 26. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perdón, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado
al Hijo el tener vida en sí mismo. Perfecto, muchas gracias. Aquí el 25 sigue hablando de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es de la vida espiritual. Todavía no está hablando de la vida eterna. Está hablando de la vida espiritual porque dice algo importante. Dice, la hora viene y la hora es. Ahí hay una clave para ustedes. Puede subrayar, ahora es. O sea, no está diciendo, va a pasar. Ya está pasando, ya está pasando. Que todo el que oiga mi voz, está diciendo el Señor Jesús, cuando estamos los muertos que espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Entonces, estaba hablando de la muerte espiritual, la resurrección espiritual. Y más adelante dice, ¿por qué Él puede hacer eso? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué es eso de vida en sí mismo? Ahora sí podemos ir a la slide. Decir que el Padre tiene vida en sí mismo es algo que los griegos llaman como la cualidad de aseidad, y es una cualidad que solamente puede poseer Dios. Es la cualidad de decir, yo soy eterno. Y vemos que Dios Padre se proclama como vida en sí mismo en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta, ¿qué Dios eres tú? ¿Quién le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor dice, yo soy el que soy. Y eso es traducido como Yahweh. Pueden verlo aquí, W-H, W, no, perdón, Y-H-W-H. Y esto quiere decir el eterno viviente, el único viviente. Entonces, cuando tú piensas en Dios, Él significa que Él es la fuente de vida, el que ha sido desde siempre y el que será. Y esa es la afirmación más grande de Dios, el eterno, el yo soy. Y ahora Jesús está aquí enfrente de los judíos y les está diciendo, como el Padre es el eterno, el yo soy también. Imagínate los judíos. Y los judíos en ese momento yo creo que se infartaron. Por eso lo querían matar. O sea, Jesús aquí está dando una de las afirmaciones más importantes. Él está afirmando que Él es Dios. Imagínate eso. ¿Te acuerdas que en la anterior plática hablamos que Él afirmó que Él era el Mesías? El que iba a libertar, y ahora dice, yo soy Dios, estoy a la par de Dios Padre. ¡Wow! Qué increíble, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer la siguiente, por favor. El 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, aquí otra vez hablamos acerca de que Jesús es nuestro juez, ¿verdad? Aquí Jesús le está volviendo a decir que Dios le dio la autoridad de hacer juicio. Pero ¿por qué le dio la autoridad de hacer juicio? Hablamos acerca de eso arriba y esta parte no la tocamos. Dice aquí, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y yo no había entendido esto hasta que me puse a estudiarlo. ¿Qué es un juez? Para que un juez tenga la capacidad de juzgar, un juez debe de conocer las dos partes. O también algo importante, ¿no te ha pasado cuando tú vas a hablar de alguien o vas a decir a alguien, te dicen, no, ¿cómo no te atrevas a hablar de esa persona si nunca has estado en sus zapatos? ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes juzgarla si tú no sabes lo que ella está pasando. Para poder que alguien te pueda juzgar, tiene que estar en tus zapatos. Tiene que saber qué es lo que tú estás pasando, sentir lo que tú estás pasando, porque eso le da la autoridad de poderte juzgar. Por eso dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y eso es lo increíble. Lo increíble es que Dios por eso se hizo hombre y Jesús pasó por todo. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces, Jesús tiene la autoridad de ser el juez. ¿Por qué? Porque Él te entiende. Él sabe por lo que tú estás pasando. Y veamos lo que dice el siguiente versículo, ahí mismo, adelante. El versículo de la slide acerca de esto. ¿Este? Mm, mm.
¿Ya no hay más? Aquí está. Aquí está. Escucha este versículo. Está en Hebreos 4:15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este versículo está increíble y está hablando acerca de esto. Jesús puede ser nuestro juez porque Él vino y se hizo hombre, vivió toda tentación. ¿Y sabes cuál es la plena confianza que tú y yo tenemos? Que Él viviéndolo todo, entonces sabe y nos comprende, sabe lo que pasamos, conoce nuestras tentaciones, conoce nuestra debilidad. Y conociendo esa debilidad, Él funge como juez y como sacerdote ante el Padre. Qué increíble conexión, ¿verdad? Eso es algo que a mí me impresiona. Y dice aquí, ¿verdad? Le dice aquí, por eso acérquense confiadamente. Porque imagínate que tú le tienes que pedir a alguien que no conoce tu situación y te da hasta miedo, ¿no? Dices, no sé si me va a comprender. Pero aquí le está diciendo, ven confiadamente al trono para recibir esa gracia, para que recibas y halles una gracia, un socorro oportuno. Entonces, ahora veo a Jesús como juez de una manera muy diferente a como yo lo veía qué significaba juez, ¿no? ¿No? Muy bien. Bueno, continuamos con él. Regresémonos al 28. Uh-huh. Imagínate que, pues, todas las afirmaciones que Jesús está haciendo, todo lo que está diciendo, y entonces, ¿cómo están los judíos ahí? Esos fariseos, yo creo que estaban todos enojados, ¿verdad? Y dice aquí, no os maravilléis de esto, o sea, no se pero la palabra maravilléis aquí, la traducción está muy rara, porque es más, no te sorprendas. Entonces está diciendo que probablemente esos judíos, esos fariseos estaban súper sorprendidos. Dice, no se sorprendan por eso, porque ahora les voy a decir lo que sigue. ¿Y qué es lo que les dice? Más adelante dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora sí ya va a hablar de la vida eterna. No solamente de la vida espiritual que Él nos da aquí, sino la vida eterna. Dice aquí, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y si nos podemos ir a las slides, la Biblia todo el tiempo nos habla de esa resurrección. Va a haber un momento donde todos, aquí el Señor Jesús está hablando de ese momento de la segunda venida, donde Él va a hablar, dice que va a oír su voz como onda trompeta, ¿verdad? Y todos los que están en los sepulcros, los que están muertos, primeramente serán resucitados. Yo puse 2 textos aquí que hablan acerca de esto para poder entenderlo mejor. Si alguien quiere leer Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, y el otro, porfa. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí el Señor les está diciendo lo que va a pasar, ¿verdad? Les está diciendo, bueno, no solamente Dios va a darte vida espiritual en esta vida, sino que Él también va a venir para ti, para darte vida eterna, ¿verdad? Y aquí se habla de 2 de los versículos que se habla acerca de esto. Y dice, vamos a leer el 29. ¿A cómo va a ser esto? O sea, ¿a quiénes? Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay un versículo que yo puse que puede ayudarnos un poquito a entender esto. Perdón que nos regresamos y vamos. Dice así, yo creo que para mí es uno de los que mejor lo ilustra. Unos a vida, porque hicieron lo bueno, y unos
a, a muerte, ¿verdad? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué impresionante, ¿verdad? Y esto a mí me hace ver que Dios le importa que nosotros lo obedezcamos. Como entendimos el versículo 24, dice aquí, el que oye su palabra y obedece, ¿verdad? Entonces, esto a mí me hace pensar, ¿no? ¿Cómo debo de comportar? ¿Cómo debe ser mi vida? De acuerdo a su palabra, creer en el Señor y obedecer lo que el Señor ha dejado para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y por último, leamos el 30. Una vez, bueno, aquí cierra con la enseñanza que estamos viendo, cierra con lo mismo que empezamos, con la dependencia total, ¿verdad? Al Padre. Dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así justo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, con todos estos versículos creo que hemos aprendido muchísimo. Este es la verdad que estos versículos es un capítulo teológico que quiere decir que, o sea, está dando las bases de nuestras creencias. Aquí el Señor está dando oro pulido para que podamos entender. Y no solo eso, eso nos ayuda para que podamos diferenciar la verdad de la mentira, ¿verdad? Y no nos confundamos. Entonces, como resumen de esto, la última slide, ¿qué aprendimos nosotros de Jesús? Si tú te sentaras con Jesús, tomar un café, ¿qué dice el Señor Jesús en estos versículos de quién es Él? Y vemos que el Señor Jesús declara que Él es el Hijo de Dios, que eso es una proclamación muy importante porque se pone al nivel, ¿verdad?, de Dios Padre. O sea, Jesús no es un profeta nada más, Jesús es Dios. El Señor Jesús declara la importancia de esa dependencia. Nada de lo que Él hace lo hace fuera del Padre. Y ahí también nos marca cómo debemos ser nosotros, cómo debemos nosotros tener nuestra relación con Dios. Y eso implica todo lo que hacemos. Inclusive si tú decides enseñar a alguien o tienes un ministerio o cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida, que tus decisiones vayan en dependencia con el Padre. Todo lo que hagas es porque el Padre te lo está revelando a hacer a través del Señor Jesús y su palabra, ¿verdad? Una relación de sumisión. Jesús nunca fue, siendo Dios, nunca se mostró orgulloso, nunca se mostró desesperado, nunca demostró un poder como lo esperaban los judíos, ¿verdad? Los judíos esperaban un salvador político, ¿verdad? Que viniera en poder y acabara con todos, ¿verdad? Y Jesús se muestra en total sumisión, ¿verdad? Jesús se declara dador de vida. Jesús se declara nuestro juez, pero ya ahora aprendimos esa manera tan especial de verlo como nuestro juez, porque Él nos entiende. Jesús se declara que Él determina el destino del hombre si escuchamos su palabra, ¿verdad? Y hacemos su voluntad. Y Jesús se declara que Él tiene vida en sí mismo. Entonces, pues todo eso que hemos aprendido hoy, yo quisiera que ustedes puedan asimilarlo, puedan meditar en esto y que empecemos a vivir conforme a lo que estamos aprendiendo con esto, ¿verdad? Con esto vamos a terminar la